Los siguientes testimonios que estás a punto de escuchar son dirigidos a los matrimonios. Para ti que tienes un matrimonio y que las cosas no van muy bien y que a lo mejor estás perdiendo tu esperanza, pues no lo hagas. El Señor tiene un mensaje para ti a través de estos testimonios, así que prepárate. Los dos primeros testimonios hablan de mujeres que pidieron por sus esposos, pero Dios quería tratar primero con ellas. O sea que a veces pedimos por el cónyuge, por el esposo o la esposa, pero el Señor nos sana primero a nosotros. De eso se tratan estos dos primeros testimonios. Así que prepárate porque comenzamos. Pasaron muchas cosas. ¿Qué era lo más fuerte que estaba pasando? Adulterio. Eso fue lo más fuerte. A partir de ahí, ya venían más problemas, pero el adulterio fue que destapó todo. Y ahí las consecuencias las vimos con nuestros hijos. Todo lo que Dios nos había bendecido, lo echamos a la borde por el adulterio. Y tuvo misericordia de nosotros, la familia, y pudimos recuperarnos. Y ahora estamos en el ministerio del Señor de la Misericordia, trabajando para Él, mi esposo y yo, y luchando para romper cadenas y dejarle a nuestros hijos bendiciones. Amén. ¿Cómo fue el momento de su reconciliación? Cuéntenos esa parte, hermana. ¿Cómo pasó? Es que a partir de este caminar ha sido como que los pecados que venía yo acarreando desde la niñez, me venía yo cegando y no sentí la presencia de Dios. Pero llegó el momento que toqué a fondo, Dios lo permitió que tocara a fondo para que lo volteara a ver, lo buscara. Entonces, después de salir un ayuno de 40 días, tuve un encuentro con Él. Siempre era el llamado en la cuaresma, pero no hacía caso. Pero en una cuaresma salí, hice el ayuno y salí de esa cuaresma, y mi encuentro fue en una misa. Estaba yo, lo recibí en una Eucaristía, y cerré mis ojos para alabarlo y glorificarlo. Y de la nada, estaba como en el desierto, y lo vi a Él como el Sagrado Corazón de Jesús, pero en ese momento yo no sabía que nada más le llegué a ver, porque cuando me vi de la nada en el desierto, me derrumbé y que me quedé así como tirada en el desierto, como que no sabía para dónde ir, y volteo a ver adelante de mí y veo sus sandalias y voy alzando mi mirada y nada más le veo de su oreja hacia abajo, su pelo rizado, y le veo su manto rojo cruzado y su manto blanco. Y eso fue como que me quedé muy sorprendida, y de lo sorprendida que tenía yo la Eucaristía en la boca, y vi todo en mi oración, que me entregué en mi oración, vi esa imagen y me quedé en shock y abrí rápido mis ojos, y ahí a partir, ¿cómo diré? Ese fue un encuentro. A partir de ahí empecé a como empaparme más, como investigar. Esa imagen se me quedó muy, muy grabada en mi mente, y entonces quise averiguar más, y fue cuando supe que había una devoción del Sagrado Corazón de Jesús, y digo, wow, él es el que vi. Y bueno, por confusión, llegué al ministerio del Señor de la Misericordia pensando que eran las mismas devociones, pero son similares, pero ahora sí que por ignorante, pues no sabía muy bien las devociones. A partir de ahí empecé a checar, a averiguar las devociones, todo el significado de las devociones de nuestro Señor Jesús y de Mamita María. Y ahí fue como el inicio de mi encuentro con Él. Amén, hermana. ¿Y cómo fue su reconciliación con su esposo? Fue muy difícil, muy, muy difícil.
ante mis ojos humanos, muy difícil al recordarlo. Pero cuando uno se entrega en las manos de nuestro Señor Jesús, para nuestro Señor Jesús no hay nada imposible. El punto es de que cuando me entregué a Él, me entregué confesión, porque también yo tuve culpa como esposa. Aquí los dos tuvimos, hemos platicado yo y mi esposo, aquí los dos fuimos los culpables. La única víctima fue nuestro Señor Jesucristo y nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, empecé, en el inicio de nuestro matrimonio, él siempre tenía a Dios presente en nuestro hogar. Y le digo, yo por mi ceguera no notaba eso. Pero después, cuando nos casamos por la iglesia, empezamos a tener más problemas. Después de ahí, cuando ya se destapó todo eso del adulterio, entonces a partir de ahí yo me entrego en las manos de nuestro Señor Jesucristo y empecé a orar por él, por mi esposo. Mi oración era esta: Señor Jesús, usted sabe que mi esposo, su corazón no es así. Por mis malas decisiones que hemos tomado, él ha tomado, él no es así, su corazón no es así. Y oraba por él, por su conversión de mi esposo, que mi esposo regresara ese amor que mi esposo tenía con mi Padre Jesús. Y esa era mi oración de mi ayuno, y a la vez de mi ayuno también era una entrega, porque yo tenía que cambiar. Yo como, así como que, a veces yo digo, le pido a Dios, pero yo qué le doy. Y ahí fue cuando me hinqué en mi altar, y fue cuando me entregué con mi Señor, y a partir de ahí sigo en este caminar, en esta conversión. El Señor se mueve de maneras impresionantes, como a veces hace falta reconocer nuestros propios errores para ver cómo podemos ayudar a nuestro esposo o nuestra esposa. Pon mucha atención a este próximo testimonio porque también tiene un mensaje muy interesante. Adelante. Yo y mi esposo tuvimos una separación de 3 años. Yo estoy casada por la iglesia, pero cuando yo llegué a entender la importancia del matrimonio, fue que yo poquito en poquito fui perdonando todo lo que había sucedido en mi matrimonio, los problemas que habíamos pasado con mi esposo. El problema que nosotros tuvimos es que él tiene el problema del alcoholismo. Entonces eso fue lo que nos llevó a llegar a una separación. Volvimos, ya llevamos 1 año y medio luchando por nuestro matrimonio. Y digo que un matrimonio sí puede sostenerse, pero cuando las dos personas luchan y oran, pero cuando no, entonces es un poquito más complicado. Es que cuando la persona está bien tomado, y no es para justificar, ¿verdad? Pero personas que llegan hasta un extremo de meterse violentamente con los hijos o con uno como esposa. Y al ver a mi esposo tomar todos los días, y eso, pues obviamente eso desespera, ¿verdad? Y los pleitos, y como yo siempre reclamaba, ¿verdad? De que él no tomara, que deje de tomar por los niños. Y pues no, cuando la persona pues se deja envolver por la soberbia, el orgullo, cuando la persona no quiere nada con Dios, pues ahí pues ya uno ya no puede hacer nada, ¿verdad? Pero no significa que todo fue culpa de él, sino que también fue culpa mía por también no saber también manejar las cosas, y pues como dice la palabra, ¿verdad? Que para tener un problema, un pleito, se necesita de 2. Pero como yo, ¿verdad? Si yo estaba en mi sano juicio, yo no tomaba ni nada, pero aún así yo me juntaba con él. Cuando él decía una cosa, yo ya dije 10, ¿verdad? Entonces todo eso nos llevó a ese extremo de separarnos.
¿Cómo el Señor empezó a actuar en ustedes? Yo tuve que separarme porque pues yo ya no podía más, y aparte me di cuenta, ¿verdad?, que al estar juntos llegábamos a un punto donde nos golpeábamos. Él me golpeaba y yo le golpeaba, o sea, llegamos a ese punto. Y pues yo tuve que tomar la decisión que definitivamente llegáramos a ese punto de separarnos, porque pues pensé antes que nada en mis niños. Si yo sufría, pues también mis niños sufrían también. Entonces tuvimos ese proceso, ¿verdad?, de separación de 3 años. Y pues el Señor actuó y el Señor trabajó en mí. Y ahora que regresamos, yo y mi esposo, pues no significa que él haya dejado el vicio, pero el Señor ha trabajado grandemente en mí, que Él me puso también a que yo pudiera reconocer mis errores también, porque yo también tuve muchos errores en el matrimonio. Más que todo, traía yo una herida, porque a veces nosotros traemos una herida del pasado que a veces no nos damos cuenta. Pero el Señor, bendito Dios, ¿verdad?, que siempre actúa en diferentes maneras. Entonces, cuando yo iba a la Santa Misa todos los domingos, claro que tuve la oportunidad y tuve muchos motivos para alejarme de Dios, pero no lo hice, porque Dios tiene un plan y un propósito atrás de todo. Y Dios trabajó en mí. Dios me enseñó que tenía que reconocer muchos errores que yo también había cometido en mi matrimonio. Y Dios me enseñó a perdonar, porque muchas veces decimos yo perdono, pero de boca para afuera, pero no de corazón. Pero rezando el Santo Rosario, por mucho tiempo, yo no sabía rezar el Santo Rosario, pero aprendí. Y ahí a través del Santo Rosario, el Señor me ayudó a perdonar. Y sentí esa paz en mi corazón, porque mi esposo, pues también, a pesar de que pues, seguía tomando, ¿verdad?, él seguía luchando y seguía insistiendo, ¿verdad?, que el matrimonio no se puede acabar. Y después de 1 año, el Señor me ayudó a perdonar, a sentir esa paz en mi corazón, y también llegar a quererme a mí misma y valorarme a mí misma. El Señor me enseñó a ser feliz, si tengo a alguien a mi lado o no, pero Dios me enseñó a ser feliz. Y también me enseñó muchas cosas, de que la manera como yo puedo enfrentar los problemas, situaciones difíciles, y así, solamente así, nosotros podemos lograr, pero agarrando de las manos de Dios. Lo único que les diría es que busquen de Dios y que no esperen que sus esposos vayan, y que ellos se den la oportunidad de hacer un cambio en ellas mismas y que no se enfoquen en cambiar a sus esposos. Porque nosotros no tenemos cómo cambiar a las personas, pero sí tenemos algo que nosotros tenemos que cambiar en nosotras mismas. Y que oren mucho y que se pongan a ayunar y que recen el Santo Rosario y que nunca se suelten de las manos de Dios y que nunca cambien el amor de Dios por el amor de alguien más. Que Dios es el único que nos ama y que Él siempre está ahí para cada uno de nosotros y Él nunca nos deja abandonada. Y que no se juntan a pelear, que no echen la culpa a sus esposas de lo que está pasando, ¿verdad? Simplemente es pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? Ayúdame. Si hay algo que tienes que renovar en mí, ayúdame a renovarlo. Señor, ayúdame a sanar lo que tengas que sanar en mí y hazme feliz. Ayúdame a ser feliz y el Señor lo va a hacer, porque Él lo hizo conmigo. Y yo sé que lo puede hacer con muchas mujeres que se sienten tristes, solas, abandonadas, y no están solas. Papá Dios está con cada una de nosotros.
Y así se mueve nuestro Dios en el matrimonio, pero pon mucha atención para el siguiente testimonio, ya que nos habla de una relación extrema, no solamente de problemas verbales, problemas de palabras, sino que ya fueron problemas más fuertes. Escucha y aprende. Dios tiene un mensaje para ti. Adelante. Yo tenía 18 años viviendo en unión libre con mi esposo y nosotros creo que una hermanita la anterior, ella dijo que se golpeaba uno al otro. Nosotros no era de golpearnos, nosotros era si él me acuchillaba, yo le daba a otro un navajazo, él me daba un navajazo, yo le daba un cuchillazo, él me daba un fregadazo, yo le metía otro fregadazo. Wow. Nosotros era el desquite, tú me das uno, yo te doy dos, tú me das uno, yo te doy dos. Y así era, nuestros golpes eran así, nuestras peleas, ¿verdad? Yo me agarraba con él como si yo hubiese sido un hombre, que yo sé, ahora entiendo que yo nunca había pensado eso, que nunca le vas a poder ganar a una mujer por mucha fuerza que tú tengas, nunca vas a poderle ganar a un hombre, ¿verdad? Pero esas eran las peleas de nosotros. Y yo digo que si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas, hacernos la invitación que nos casáramos por la iglesia, ¿verdad? A través de su quinceañera de mi hija, ahí me propone el matrimonio, ¿verdad? Yo digo que si Dios no hubiese llegado a nuestras vidas, pues a lo mejor que ya no estuviéramos juntos, a lo mejor sabrá Dios si todavía viviría yo o viviría mi esposo, ¿verdad? Porque nuestras peleas nosotros nos criamos básicamente, ¿verdad? En gangas, él y yo. Entonces pues imagínense, o sea, para ya vivir casi 35 años de conocernos, pues yo digo que Dios vino, restauró nuestro matrimonio. No voy a decir porque sería una mentira que dijera que no discutimos o no peleamos. Ahora nuestras peleas yo me meto a mi cuarto, nos metemos los dos, hablamos, platicamos y solucionamos los problemas. Ya antes no, antes era nada de hablar, nada más, tú me das y yo te doy, y uno tras otro, agarrarlos, a pelear. Eso era nuestra vida, ¿verdad? Por 18 años. Pero gracias a Dios, Dios llegó, dijo usted, en el momento perfecto, en el momento adecuado, restauró nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, todo. Absolutamente se puede decir en todo. No somos un matrimonio que digamos hoy perfecto, porque perfecto solo es Cristo, ¿verdad? Pero Él nos pide que lleguemos a la perfección y cuando encontremos la santidad o lleguemos ya al reino de los cielos, si Él así lo decide, ¿verdad? Pero buscar la santidad aquí, un matrimonio santo, pedir perdón el uno al otro, porque siempre nosotros teníamos, Él tiene la culpa y Él me va a tener que venir a pedir perdón. ¿Por qué yo le voy a pedir? No. Y así estábamos el uno y el otro y nunca pensábamos un perdón, porque ni sabíamos que había un perdón, ¿verdad? Tú me la haces, tú me la pagas. Y igual, yo se la hago y tú me la pagas. Así eran nuestras vidas, ¿verdad? Y sin saber que el daño, ¿verdad? Que les causamos a nuestros hijos principalmente, ¿verdad? Que yo tenía a mi hija que sería como de 2 añitos, un año, cuando nos empezábamos a agarrar así, a pelear, ¿verdad? Esa fue toda 18 años. Mi esposo estaba básicamente de las manos, yo de la cara, donde nos navajeábamos, nos acuchillábamos, nos golpeábamos, incluso a veces me dejaba la cara deforme, donde me golpeaba en la cara, o así, ¿verdad? Los pies moreteados donde me pateaba. Entonces, imagínense ustedes hasta lo que Dios puede llegar. Para Dios no hay imposibles. Y de que Él puede rescatar un matrimonio, Él lo puede rescatar. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No importa que tú tengas 5 o 10 años separadas. Mira, la misión de Dios, si es que tú estés con ese hombre, tú vas a estar. Yo nunca pensaba que iba a estar con mi esposo, y mucho menos que iba a vivir 18 años, que yo hasta dije, ¿cómo soporté? Solamente Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él te busca y hasta que te encuentra. Y Él no te va a dejar, porque si ella tiene un propósito contigo y con tu esposo, hasta el final de cada uno. Así es que aquí está alguien que muy rapidito, ¿verdad? Estoy compartiendo esto, pero como dice el hermano, mi testimonio está ya también ahí con Arturo. Entonces, quien guste lo puede buscar para que veas que no es mentira lo que yo te estoy diciendo. Él, date cuenta, él, toda su vida, pues casi se puede decir, anduvo en la brujería, yo anduve en la brujería,
¿Dios lo permitió? Sí, porque Dios permite las cosas. ¿Pero para qué las permite? Para que ahora, como ahorita dijo el hermano, para que ahora le demos un cachetadón al demonio y para que vea que él no tiene el poder. Quien lo tiene es Cristo Jesús. Así es de que sí se puede, sí se puede. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos un Dios de poder. El otro no tiene poder. Que nosotros le permitimos darle el poder es muy diferente, pero él no tiene poder. El poder depende de ti si tú se lo permites, como yo se lo permití durante 18 años que hiciera con mi vida, con mi matrimonio, lo que él quiso. Pero gracias a Dios, ahora estoy casada felizmente. Es el amor de mi vida Jesús y mi segundo amor es mi esposo, mi familia, y de que sí se puede, mi hermana. No importa la situación por la que estés pasando, a lo mejor Dios quiere purificarte, a lo mejor que Dios quiere hacer un testimonio como de lo que yo te estoy hablando hoy. Lo que estés pasando es para gloria, para glorificar el nombre de Jesús, de que sí se puede, porque tenemos un Dios de poder. Amén. Es impresionante cómo Dios puede cambiar las cosas y darle vuelta a todo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a terminar con este testimonio y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Continuamos. Y mi testimonio es el siguiente. Sabe que yo me casé, en ese tiempo yo no acudía mucho a la iglesia, ya de vez en cuando iba a misa. Entonces, cuando conocí a mi esposo, él tenía ideas de testigo de Jehová porque mi suegra, ella es testigo de Jehová. Entonces, pues así, yo sabiendo pues que él tenía esas ideas, así lo acepté. Tuvimos hijos, pero hubo muchos problemas entre nosotros, muchos pleitos, mucho faltarse al respeto. Entonces hubo un momento que ya hasta nos queríamos separar. Mi esposo en un tiempo tomaba bastante. Él viene de una familia disfuncional. Inclusive que él a veces tenía como pensamientos suicidas. Oh, wow. Y ay no, o sea, llegó un momento en que yo le grité a Dios que me ayudara porque ya no podía más. O sea, yo sentía que amaba mucho a mi esposo. Yo sentía que él también a mí, porque él, a pesar de sus defectos, él era un hombre muy proveedor, muy buen padre. O sea, tenía muchas cualidades él, a pesar de todo eso. Entonces, yo me consideraba pues también una persona responsable en mi hogar, que no les faltara comida, y yo tratando también de superarme, estudiando. Él también trabajaba, estudiaba, pero aún así teníamos unos problemas tan pesados en casa. Entonces yo empecé a ir a la iglesia, empecé a más cuando yo metí a mi hija a primera comunión, yo empecé a ir a las clases de padres y empecé a ir a los retiros espirituales. Yo recuerdo que en uno de los retiros espirituales, ahí me tocó Jesús con su espíritu. Yo sentía como una fuerza muy grande que entraba sobre mi cabeza y alguna fuerza salía de mí. Y yo me quedé maravillada porque yo no me podía mover, no podía moverme. Entonces yo sentí una fuerza tan tremenda y al último lo que hice es llorar y llorar y llorar. Entonces yo salí de ahí hasta temblando. Y yo dije, no, pues yo estoy de aquí. Yo de aquí no me muevo. Porque inclusive yo llegué a sufrir de depresión, unos pensamientos también tan feos. Yo dije, no, de aquí soy, Dios mío, y no me sueltes de tu mano. Y así empecé a poner en manos de Dios a mi esposo. Como no estábamos casados por la iglesia, yo hablé con un sacerdote en ese tiempo y le dije, Padre,
Mire, yo le digo a mi esposo, vamos a casarnos por la iglesia, pero si tú no quieres nada por la iglesia, pues bueno, pero es que yo quiero comulgar. Y me dijo el sacerdote, no, la cosa no es así, dijo. Tú así lo conociste, así lo aceptaste, dijo, a fuerza no, tú no lo puedes hacer a fuerzas a él que se case contigo. Mejor ora por él, haz mucha oración y tarde que temprano Dios te va a responder. Entonces yo hice caso, me puse a orar, iba al Santísimo, y como él, mi esposo, de repente me dijo, voy a ir a misa. Empezó a ir a la misa de inglés. A veces se llevaba a mi hijo los domingos a la misa de las 8 de la mañana. Y ya él después, con el tiempo, me preguntó, vamos a hablar, oye, ¿qué se necesita para casarnos por la iglesia? Y dije, pues, no sé, tenemos que ir a la oficina. Entonces ya en la oficina me dieron una cita para hablar con el sacerdote. Ya habló el sacerdote con nosotros. Y como mi esposo nada más tiene el bautismo, sacaron un permiso especial y así nos casamos por la iglesia, pero siempre y cuando él se comprometiera de que mis hijos iban a crecer en la católica, ¿verdad? Y así fue. Así mis hijos crecieron en la católica. Nosotros les hablamos de la fe. Mi esposo aún sigue batallando, pero no, él sigue adelante. Él ha estado conociendo la fe católica, le gusta, oye la misa, vamos los domingos en familia. Vamos al Santísimo también, y ya de la tomadera, él mismo dijo, ¿sabes qué? No sé, cada vez que tomo yo me siento mal. Ya voy a dejar de tomar, dijo un día. Y hasta la fecha no ha tomado como tomaba antes. A veces compra 1 o 2 cervezas, pero sin alcohol. Pero no, ha dado un cambio, o sea, rotundo. Nuestra relación funciona como que nos hemos enamorado más. Nos casamos por la iglesia. Fue una bendición tan grande, ha sido esa bendición tan grande en mi hogar. Todo se ha restaurado, hermano, todo. Gracias a la mano de Dios, el poder de Dios es infinito, maravilloso. Y gracias a Dios que mi hija estaba un poquito alejada también de la iglesia, pero bien curioso. O sea, yo por más que le decía a mi hija, ve a misa, como yo le pedí a Dios que mi hija tuviera un novio bueno, alguien que le arrimara a Dios, que amara a Dios. Y Dios me concedió que le arrimara a ese novio que tanto yo esperaba. Entonces, por medio de él, que fue el que empezó a invitar a mi hija a misa, están yendo, hermano. Y mi hijo, gracias a Dios, él solo se levanta los domingos, va a misa. Yo no tengo que estarle diciendo. Pero sí tenemos que estar orando constantemente, porque es una lucha. Es una lucha. De repente el enemigo quiere meternos el pie, pero no. Yo no suelto la oración, porque yo sé que Dios nos tiene entre sus manos. Hijo, mi consejo es agarrarse de Dios, ir al Santísimo. Yo me acuerdo que una vez mi esposo llegó borracho y me vio tan feo y se metió al cuarto, y yo dije, esa mirada no era de él. Yo dije, hasta aquí lo permito. Hasta aquí, Dios mío, ayúdame. Pero esto ya no puede ser. Fue la última vez que lo vi tomado, hermano, con esa mirada que no era de él. Wow. Bendito sea Dios. Sí se puede, porque Dios escucha nuestras oraciones.
Él es hermoso, nos consiente tanto. Y nos da siempre lo que le pedimos con todo nuestro corazón. Hay que ir caminando al lado de Dios, pedirle sabiduría, discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ilumine. Es todo lo que yo les puedo decir. Y así es como hemos terminado con estos cortos testimonios, pero directo para los matrimonios. Si tú tienes un testimonio, ahí está el número de teléfono, llámanos o mándanos un mensaje. Gracias por haber estado en el canal y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.